La educación y la pedagogía de los siglos XV y XVI, los principales acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales aplicados. La economía buscaba el impulso por cada una, dar mejor seguimiento. En la sociedad se buscaban los privilegios y cuáles eran sus intereses. Al ámbito cultural, su escritura, cómo se aplicaba y se desarrollaban sus tradiciones. En el panorama general de la educación del siglo XIV y XVI, cuál era su enseñanza y cómo se desarrollaban sus conocimientos y métodos de aprendizaje. Al humanismo se le conoce como un movimiento literario y cultural que se extendió por Europa durante los siglos XIV y XV. Se le conoce así porque el hombre vuelve a ser el centro de la reflexión del pensamiento occidental. Buscaban los conceptos y surgimientos. El humanismo en italiano, alemán, español y francés, en cada uno de estos se desarrolla de diferente manera del humanismo, teniendo diferentes caracterizaciones. Las características más relevantes se aplican a la cultura e ideas clásicas de la Grecia antigua y Roma, entre otras. El humanismo pedagógico Renacimiento, que marcó durante la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. El estudio de latín clásico y griegos, aplicando educación y procesos educativos más relevantes. Exponiendo a los principales representantes, Erasmo, quien creía en las posibilidades de que el humano distinguiera entre el bien y el mal. A Luis Vives, quien reconoció las ventajas del método inductivo. Y Francisco Rabelais, para él importante era, ante todo, la higiene, la limpieza y la naturaleza. Michel de Montaigne decía que primero tenía que tener el profesor en claro las ideas antes de impartirlas a los docentes, aplicando concepción ideal y método educativo para buscar renovación intelectual y en los aspectos éticos y religiosos que se destacaban. Entre ellos, el método educativo buscaba la inspiración de las escrituras, sobre todo la Biblia. Su principal obra fue La Escuela y Sociedad en 1899, proceso psicológico y social del que hablaba. La Reforma, también conocida como Reforma Protestante o Reforma del movimiento religioso cristiano, iniciado por Martín Lutero en Alemania del siglo XVI. Lutero y Melanchthon. Martín Lutero, sacerdote y profesor de teología en la universidad, siendo bastante crítico en la situación de la religión. Melanchthon estudió teología y se graduó en 1519, creador de la palabra psicológica para el estudio del alma. El concepto y el método educativo también fundó la escuela protestante, considerando que la idea de que el ser humano tenía que ser educado de manera universal. Principales obras que contemplan su pensamiento pedagógico. Lutero 95 tesis, cuales proponían la argumentación Lutero contra lo que consistía un plazo de la práctica del clero. Calvino. Se originó el calvinismo en Suiza, dando en práctica la énfasis en la autoridad de Dios, diciendo que un sistema teológico protestante basado en la tradición teológica y cultural establecida por Juan Calvino. Método educativo que se aplicó fue rescatar el aprendizaje sólido, libre y supervisión al transportar el método de la filosofía, aplicando la concepción del conocimiento de Dios y su prójimo. Calvino en 1536 publicó la primera edición de Cristianos y Religiosos, institución de la religión cristiana en donde plasmó los aspectos fundamentales de su visión. En la Contrarreforma apareció en 1560 por la aparición del Papa. Uno de sus objetivos era la renovación de la Iglesia y poner fin al desarrollo de la doctrina. El Concilio de Trento, su papel en la Contrarreforma, tuvo como objetivo principal definir la doctrina católica y disciplinar a sus miembros. Definió la doctrina de la Iglesia, sobre la cual llamó Sagrada Escritura. Ignacio de Loyola propuso una renovación eclesial y espiritual. Fue impulsor de la Contrarreforma y dejó herencia a la Iglesia con ejercicios espirituales y un método espiritual también. Se le conoce Ratio Attac, la razón para completar los estudios. Este documento estableció el sistema global de educación de la Compañía de Jesús en 1599. Este documento tuvo un gran impacto en la educación humanista y en la educación femenina. En los siglos XVI y XVII, la mayoría de las mujeres destinadas a ser madres, ya que esta se sobrevaloraba como una profesión y identidad entre las mujeres
mujeres entre estos siglos. Algunas mujeres cultas que sabían leer y escribir, ellos tenían el privilegio de asistir a academias literarias.